Hola a todos, me da mucho gusto volver a saludarlos en este nuevo video. Soy Antonio Quiñones y esto es NPK Ciencia. El día de hoy quisiera hablarles de un tema de gran trascendencia, la Revolución Verde, y de uno de los personajes que fue pilar para que esta revolución se llevara a cabo. Para hablar de este tema hay que tocar varios puntos alrededor de la ciencia, así que vamos a ello. La selección natural fue descrita por primera vez por Charles Darwin y nos dice que la especie cuyas características se adapten mejor al medio será la especie que sobreviva. Consecuentemente, esta especie pasará sus genes a sus descendientes. Todo esto nos lleva a platicar un poco sobre una serie de investigaciones que llevaron a cabo las bases del mejoramiento genético para un bien común. A principios del siglo XX se produjo un acontecimiento en el que la producción agrícola superó con mucho el aumento en la población en ese entonces. A este movimiento se le conoció como Revolución Verde. La necesidad de esta revolución se debe a que la agricultura tradicional no producía el suficiente alimento, no era capaz de satisfacer las necesidades alimentarias del aumento en la población que se daba en ese entonces. El término Revolución Verde se utilizó para denominar el importante incremento en la producción agrícola que se dio entre los años 1940 y 1970, gracias al trabajo de un científico estadounidense llamado Norman Ernest Borlaug, considerado como el padre de la agricultura moderna por su gran aporte al campo. Norman Borlaug nació en una pequeña granja de Iowa en Estados Unidos en 1914. Estudió ciencias forestales en la Universidad de Minnesota y realizó su doctorado en patología vegetal en 1941. Ejerció como profesor del centro en el que realizó la carrera y más tarde pasó a formar parte del centro de investigación de la empresa química DuPont de Nemours. En el año 1944, Borlaug viajó a México para trabajar en un convenio por parte de la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller para desarrollar investigaciones que pudieran mitigar la crisis alimentaria que se estaba presentando en ese entonces. Fue así como Borlaug viajó a México y comenzó a trabajar específicamente en la zona del Valle del Yaqui, en el estado de Sonora. Los resultados de los primeros trabajos de Borlaug fueron unos trigos con una espiga grande, con mayor peso que las variedades anteriores. Pero esto tenía un problema, las hacía más susceptibles al acame, daño causado por fuertes vientos en el que la planta se doblaba, y esto implicaba una merma en la producción. Pero las investigaciones de Borlaug no se detuvieron ahí, y él insistió e insistió, lo que hizo que más tarde lograra algo de gran trascendencia al desarrollar variedades enanas de trigo de alto rendimiento y con alta calidad industrial sembradas por primera vez en el año de 1963. Con estas variedades, México incrementó notablemente su producción, y estas técnicas fueron adoptadas rápidamente por países como India, Pakistán, Turquía, Túnez, España, Argentina y China, que se beneficiaron de la tecnología desarrollada en México. Pero ¿cómo se logró obtener una variedad enana de trigo? Bien, en 1935, el científico japonés Gojoro Inuzuka cruzó el trigo criollo japonés con dos variedades americanas y esto dio como resultado la variedad mejorada conocida como Norin 10. Con el tiempo, las variedades derivadas de Norin 10 llegaron a las manos de Norman Borlaug. El CIMMYT menciona que es posible que el viaje del trigo semenano de Japón a México haya empezado en los siglos 3 y 4 en Corea, donde se cree que se originaron los primeros trigos enanos. Relativamente reciente, un grupo de investigadores del Reino Unido dirigidos por Nicholas P. Halbert descubrieron la información genética responsable de dicha característica. Su descubrimiento fue un gen al que denominaron RHT por Reduced Height o altura reducida en español. Según comenta el científico Huerta y colaboradores en un estudio realizado en 2011, las variedades de trigo liberadas en el noreste de México poseen el gen de enanismo RHT-B1, mientras que el gen RHT-D1 fue más común en las variedades liberadas para el Bajío. El gen RHT tiene como función reconocer una hormona llamada giberelina, que es la encargada de la elongación de las células del tallo. Este gen mutó en las variedades de trigo enano, lo que provocaba que el gen respondiera anormalmente a esta hormona. Consecuentemente, esto nos daba
como resultado plantas de porte más bajo. La variedad Norin 10 llegó a México tras una serie de acontecimientos y esfuerzos de grandes científicos como S.D. Salmon, quien tras su visita a la Estación Experimental Agrícola de Morioka en Honshu llevó a Estados Unidos semillas de esta variedad. Con estas muestras traídas desde Japón, otro científico llamado Orville Vogel comenzó a trabajar en ellas y tras varias cruzas logró producir variedades de trigo de invierno de alto rendimiento y semienanas. Y aquí entra de nuevo el protagonista de este video. En 1953, Borlaug comenzó su investigación haciendo cruzas entre las variedades obtenidas de Norin 10 y las variedades mexicanas. Sus investigaciones dieron frutos, dando como resultado variedades de tallo corto, más robustos, que producían abundantes macollos, más granos por espiga y eran menos propensas a la came. 7 años después, la producción de trigo se duplicó y para el año 1963 ya se habían liberado 2 variedades de Norin 10, Pitic 62 y Pénjamo 62, mismas que a su vez fueron precursoras de las variedades Sonora 64 y Lerma Rojo 64, que dieron origen a la Revolución Verde en otros países como India y Pakistán. Así fue como Borlaug, sin percatarse de ello, reemplazó el gen RHT de las plantas de porte alto por el gen RHT mutado, creando las plantas de trigo de porte bajo, protagonistas de la Revolución Verde y precursoras de las variedades actuales. La mente científica de Norman Borlaug siempre estuvo motivada por su espíritu humanista, lo cual expresó en varias ocasiones hablando referente sobre la Revolución Verde. Un éxito temporal en la guerra del hombre contra el hambre, la privación, las enfermedades ambientales y los problemas sociales subsecuentes, que conducen a conflictos entre los hombres y entre las naciones. En el año 1970 se le entrega el Premio Nobel de la Paz a Borlaug por su gran labor científica en pro de la humanidad, razón por la cual el comité emitió lo siguiente: más que cualquier otra persona de esta época, ha ayudado a entregar pan al mundo hambriento. Hemos tomado esta decisión con la esperanza de que satisfacer el hambre también conlleve la paz del mundo. Ha ayudado a crear una nueva situación en el orbe y ha traducido el pesimismo en optimismo en lo que se refiere a la dramática carrera entre la explosión demográfica y nuestra producción de alimentos. Al hacer la entrega del Premio Nobel de la Paz por salvar a millones de personas, Norman Borlaug recordó sabiamente que él simplemente había comprado tiempo y que la inversión continua de tecnologías en la mejora de cultivos implicaba una obligación para poder alimentar al mundo y a futuras generaciones. La introducción de variedades mejoradas, la optimización del riego, la utilización de plaguicidas, la aplicación de fertilizantes en los cultivos básicos, todo esto dentro de un paquete tecnológico y además de la realización de programas de investigación, han incrementado la producción en el sector agrícola. Pero hay un punto muy importante que destacar en el ámbito de mejoramiento de cultivos y la ingeniería genética al llevar a cabo experimentos para la producción de nuevas variedades. El trabajo de la industria moderna de la agricultura que comercializa estas variedades tras décadas de investigación han conllevado y han resultado en una gran uniformidad genética, ya que esos trabajos son el resultado de una gran selección. Esta uniformidad genética cuenta con limitaciones. Si bien al ser mejoradas cuentan con superioridad sobre otras variedades, también presentan un problema, y es que al contar con poca variabilidad genética, son muy vulnerables a que puedan ser afectadas por enfermedades o plagas que se presenten en ese cultivo, mientras que las especies nativas no lo son, ya que cuentan con una gran diversidad genética. Sin embargo, la gama de genes de variedades nativas se ha ido perdiendo a causa de la erosión genética. Esto se ha estado volviendo cada vez más preocupante y más difícil al momento de poder combatir el surgimiento de enfermedades. Todo esto podría demostrar una vulnerabilidad, un punto débil de las variedades comerciales actuales. Aunque no debemos olvidar lo importante que sigue siendo el mejoramiento de cultivos y la ingeniería genética
para seguir haciendo nuestros alimentos seguros y nutritivos. Esto podría ser un tema para un video completo, así que voy a dejar un poco de charla para la próxima. Norman Borlaug fue un personaje muy importante para la sociedad y para la ciencia. Sus descubrimientos permitieron transferir nuevas tecnologías y conocimiento a países asiáticos y algunos de Latinoamérica, mejorando así la calidad de vida de millones de personas. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Y si les gusta la ciencia y son partidarios de poder comentar temas científicos, divulgar ciencia, no duden en darle like y suscribirse. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que el conocimiento es una luz en la oscuridad. Hasta luego.